Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a tocar el tema de factorización. Este tema es muy importante porque la utilización de la factorización nos va a permitir, a veces cuando tenemos muchas expresiones, nos va a permitir al factorizar, lograr factorizar esos términos algebraicos, permitirá reducir en algunos casos, por ejemplo, cuando tengamos fracciones algebraicas, por el estilo, ¿no? Es muy útil este, este tema para poder desarrollarnos en el área del álgebra. Entonces, ¿en qué consiste la factorización? Simple, es convertir una, digamos, un conjunto de términos algebraicos, convertirlos en factores se les, que tienen como característica ser primos. Ese es lo que se trabaja, o esa es la idea principal de lo que se llama factorización, de ahí su nombre, ¿no? De factorización. Ahora, ¿cómo nosotros podemos o qué criterios utilizamos para factorizar? El criterio, el más simple, es factor común, que en qué consiste en extraer un factor común, es decir, una expresión algebraica que se está repitiendo en, en un conjunto de elementos. O sea, digamos, yo tengo en este caso, por ejemplo, yo tengo la variable a, se está repitiendo en estos cuatro términos algebraicos. Entonces yo podría eh, extraer como factor común el valor a. Ese se refiere a extracción de un factor común. Pero también podríamos extraer no solamente un término, sino un grupo de términos. Entonces ya se le denomina el otro factor común monomio o factor común polinomio. Luego hay el criterio de las identidades, donde ahí vamos a utilizar lo que ya hemos visto, lo que es los productos notables. Entonces, igual manera, nosotros cuando desarrollamos un producto notable, lo que hacemos es el caso contrario de la factorización. Convertimos algo conciso, o sea, una cantidad que de repente lo tenemos, un binomio que esté elevado al cubo o al cuadrado, si nosotros lo desarrollamos, vamos a ver que es una suma de términos algebraicos, ¿no? Entonces nosotros, si vemos que en el caso de la factorización, cuando vemos que esos términos algebraicos sí se pueden convertir o son parte de un producto notable, entonces lo podemos factorizar. Luego hay otros criterios como del aspa simple, que eso se utiliza cuando tenemos trinomios de esta forma. Nosotros tenemos que ver o estudiar que hay ciertas características, y si tenemos esas características, entonces podemos factorizar de esta manera un polinomio. Por ejemplo, acá vemos que ¿cuál es el criterio? Tengo 5x cuadrado más 16x más 3. Lo que tenemos que buscar, dos números que multiplicados me den 3, y si multiplicamos en cruz, esta suma me dé el término central, como ocurre acá. Por eso se llama aspa simple. Multiplicamos 5x por 3 me da 15, y x por 1 x, y resulta que la suma de estos dos me da el valor del centro. Entonces yo puedo factorizar este trinomio y lo puedo colocar como dos factores de esta manera, ¿no? 5x más 1 más x más 3. Luego, el mismo criterio anterior, pero ya cuando tenemos 6 términos y tienen
este modelo, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de un modelo del criterio del aspa doble. De igual manera, siguiendo estos lineamientos, podremos nosotros hacer o convertir esta suma de términos en dos factores. De igual manera, tenemos este modelo ya cuando utilizamos 5 elementos y siguen una tendencia o ciertas características, entonces también lo podemos nosotros convertir en factores. Bien, estimados alumnos, hasta acá nuestra clase introductoria teórica acerca de la factorización. Continuamos con esa práctica en nuestra clase diaria. Muy agradecido por su atención. Nos estamos viendo en la próxima reunión.